Hola jóvenes, buenos días, ¿verdad? Perdón por no estar con ustedes el día de hoy, pero les voy a dar la clase de esta manera. Es el video, les doy una explicación y les dejo la tarea. Vamos a empezar con el estudio del bloque 4, que va a ser analiza las etapas de la Revolución Mexicana y las pugnas entre diferentes facciones, es decir, las luchas que hubo dentro de la misma Revolución Mexicana con los diferentes grupos que participaron en ella. Entonces, simplemente puedes ver esta imagen, que es la portada del bloque 4 en tu libro de historia, y el personaje que se encuentra al centro es Francisco I. Madero, quien fue electo como presidente de la República después de que Porfirio Díaz fue exiliado, ¿verdad? Se fue a vivir a París. Entonces, por cierto, que les voy a mandar unas fotos después de la universidad donde estudió Francisco I. Madero. Este hombre fue un hijo de un rico hacendado de la Casa Madero, la que es vitivinicultora, los vinos Madero, que se encuentra en Parras de la Fuente, Coahuila, y él lo mandaron a estudiar a Berkeley, aquí en Estados Unidos, y también estuvo estudiando en París. Fue un hombre muy preparado, y era un joven en esa época, ¿verdad? Comparado con Porfirio Díaz, que ya era un anciano de casi 80 años. Y la verdad es que tenía ideas nuevas, que realmente querían progreso para el país. Pero vamos a ver qué pasó. Durante este cuarto bloque, vamos a ver qué fue lo que pasó después de que Porfirio Díaz dejó el poder. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje para este bloque? Los antecedentes de la Revolución Mexicana, las etapas del movimiento armado, el maderismo, como les estaba explicando ahorita, el huertismo, la Convención Constitucionalista de Aguascalientes y el origen y fundamento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, hecho con el cual se culmina la Revolución Mexicana. ¿Ok? Vamos a ver la introducción. Quiero que lean, ¿verdad?, la página 108 de su libro. Dice que en este bloque vas a identificar las razones que llevaron a algunos personajes a encabezar un movimiento en contra del régimen porfirista. Recordemos que Porfirio Díaz duró 30 años en el poder, los cuales no fueron malos porque realmente hubo una transformación, ¿verdad?, en el país en materia económica, en infraestructura, comunicaciones, y todo eso lo vimos en el bloque pasado. O sea, hubo muchos cambios, pero aún así se acumularon muchos rezagos e injusticias como en la sociedad. Acuérdate que el 1% solamente de la sociedad era el que controlaba las riquezas del país, y el otro sector, que eran las personas que se dedicaban a la política, eran comerciantes, era gente que eran maestros, ¿verdad? Ellos eran un porcentaje menos grande, pero la población mayor, la analfabeta, la que no tenía derechos ni acceso a educación ni a mejores condiciones de vida, pues era la mayoría de la población, que era más del 80%, los cuales vivían en una miseria total. Por lo tanto, pues la gente estaba cansada y harta. Con pocas palabras, estos son los antecedentes de nuestra Revolución Mexicana. ¿Con qué propósito tenemos que estudiar esto? Pues para ubicar las etapas de la revolución, los principales personajes que la encabezaron, los ideales que se perseguían, los planes de lucha que se propusieron, ¿verdad? Y cómo fueron concretándose cada uno de ellos hasta llegar a la Constitución de 1917. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como introducción a este tema, vamos a hacer nuestro mapa de objeto de aprendizaje, el cual incluye la etapa de la Revolución Mexicana, las etapas del movimiento armado, que fueron 4, el origen y fundamento de la Constitución Política. Quien la promulga fue Venustiano Carranza y fue el 5 de febrero de 1917. Vamos a ver quiénes participaron dentro del maderismo, cuál fue el plan de San Luis, el plan de Ayala y el plan de la empacadora. En el huertismo, qué fue la decena trágica, cómo muere Francisco I. Madero, cómo se dio el plan de Guadalupe.
Después viene la Convención de Aguascalientes, que estuvo formada por los tres grandes, ¿verdad?, de la Revolución, quienes era Venustiano Carranza, Francisco Villa en la División del Norte y Emiliano Zapata en la División del Sur. Y la Constitución o el Ejército Constitucionalista, constituido por Carranza y por Álvaro Obregón, quien fue Venustiano Carranza, el siguiente presidente de nuestro país. Este cuadro quiero que lo hagas en tu cuaderno, por favor, como parte del trabajo de hoy. Y vamos a empezar el día de hoy reflexionando. Después de los 30 años de Porfiriato, ¿verdad?, durante los cuales no había habido guerras, había habido una paz forzada, ¿verdad? Y se había basado en, porque acuérdate que el dicho de Porfirio Díaz era orden, paz y progreso, ¿verdad? Y era un progreso basado en mano de obra barata. Recordemos cómo la gente fue explotada, ¿verdad? Los más pobres, los más humildes, el campesino, para favorecer a la gente más rica. Y pues todo esto crea un cúmulo de resentimientos e insatisfacciones. Y aprovechándose de esto, Francisco I. Madero, un rico hacendado también, pues logra la victoria y llega al poder. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver con qué conocimientos contamos. En tu libro contesta los siguientes. Es una evaluación diagnóstica. Escribe una característica de cada plan. Plan de Ayala, plan de San Luis. Si no tienes idea, ve a internet, pide a Liz que te preste tu teléfono e investiga qué fue el plan de Ayala, en pocas palabras porque no tienes mucho espacio, cuál fue el plan de San Luis, qué entiendes por revolución, antirreeleccionismo, constitucionalismo y contestas las siguientes preguntas. ¿Por qué se inicia el movimiento revolucionario de 1910 y qué opinas de la democracia? ¿Quién es democracia? Democracia no era la esposa de Francisco I. Madero como mucha gente creía, y de eso platicaremos después. No se te olvide preguntarme. Y coloca el nombre de cada personaje debajo de cada uno. ¿Quién era Venustiano Carranza de estos tres? ¿Quién era Porfirio Díaz de estos tres? ¿Y quién era Francisco I. Madero? Este trabajo lo tienes para hacer el día de hoy. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.